tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora existe el Tinder, está en los swingers, los intercambios. Ahora pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Tú te has puesto pelo? Un refuerzo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos un día más a Qué Ruina de Función. Y estamos, si esto es Qué Ruina de Función, es porque tenemos con nosotros al hombre del teatro musical, Rufino Pérez. Muy buenas noches, Rufino. Muy buenas noches. Y hoy es toco campana 2 veces, clink clink, porque Pablo Loren y JDP Maragón se han suscrito. 22 y 21 meses, madre mía, suscritos, muchísimas gracias. Os ponemos un piso en la Castellana, pero no quiero tardar más en presentar a la verdadera estrella del programa de hoy, porque hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a David Serrano. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, pues David se puso en contacto con nosotros porque sucedió algo que yo pensé que en la vida iba a suceder, y es que estaba colgado el programa de Matilda y un día después de colgarlo, David ya se lo había visto y me escribió y me dijo: Dani, creo que habéis dicho algunas cosas en el programa que no son verdad. Después me dijo: desde luego de lo que no voy a hablar es de los comentarios, de vuestra opinión sobre la obra, sobre determinadas escenas, sobre determinados aspectos, pero hay cosas que habéis dicho que no son verdad. Acto seguido, pues hice lo que creo que hay que hacer. Pues mira, David, te vienes y en el mismo horario y con la misma repercusión o más, porque anteriormente solo estábamos Rufino y yo, y ahora David, que es una estrella, va a estar aquí, vienes y aclaras todo aquello que dijimos que no es verdad. Entonces, zanjemos ya el elefante en la habitación, quitémonos de en medio y en justicia, David, cuéntanos en todo aquello en lo que metimos la pata, que es probable que sean muchas cosas. Bueno, en alguna cosilla sí que dijisteis cosas que no son del todo verdad. Claro, yo jamás contestaré en mi vida una crítica ni un comentario. O sea, imaginaos, o sea, me pasaría todo el día contestando críticas. O sea, a mí un crítico me deseó la muerte. Entonces ya a partir de ahí, y es verdad, eso no es una metáfora. O sea, dijo que ojalá me muriera en una crítica que escribió sobre de cine. Y entonces a partir de ahí ya me relajé bastante. Entonces, bueno, me he relajado yo también un poco, entonces ahora, porque quiero decir, nosotros hasta ese punto no llegamos, David. O sea que por lo menos... No, pero que porque tú escribiste y parecía que yo iba a contestar lo que habéis dicho del musical. No sé, me pasa por la cabeza. No soy tan idiota. Creo que no soy tan idiota como para hacer algo. Pero sí dijisteis unas cosas que además, como afectan a niños, siempre que se dice algo relacionado con los niños y que no es del todo cierto, contesto, porque me parece que a los niños hay que cuidarlos y protegerlos mucho y los quiero mucho a todos, como para que no dejar pasar algunos comentarios que supongo que no eran malintencionados, pero sonaron un poco feos el otro día, ¿vale? Pues es más que probable que sonaran feos, David, así que disculpa y adelante, por favor. No, entonces hicisteis un comentario como diciendo que nosotros en Matilda tenemos 6 o 7 elencos por personaje, digamos, ¿no? Entonces, hay 9 personajes en la función, pues es muy fácil multiplicar. Tenemos más de 60 niños en el musical. Entonces, decíais algo así como que en Londres no tenían tantos y que nosotros teníamos tantos niños porque la escuela tiene porque son la productora del musical y de Billy Elliot y de Mamma Mía, de Gris, ahora del libro de Mormón cuando lo hagamos. Tenía una escuela de teatro musical, ¿no? Y que esa era la razón por la que teníamos tantos niños en Matilda. Entonces, eso primero es feo. Y segundo es que es mentira. Sí, es cierto que Son tiene una escuela de teatro musical que se montó hace 2 años y que funciona como un tiro. No sé, creo que hay más de 400 y pico chavales en la escuela apuntados, ¿no? Están todos los tramos de horarios llenos, hay lista de espera en casi todas las clases. Y la escuela está yendo muy bien, pero la escuela de Son no tiene absolutamente nada que ver con la escuela que nosotros montamos para Matilda. Primero, porque los niños que vienen a Matilda han pasado un casting en el que se presentaron 700 aproximadamente o más.
y hemos seleccionado, pues eso, unos 60 y tantos, ¿no? Y no estudian en la escuela de SOM, algunos casualmente sí están en la escuela de SOM. No creo que, tengo ahí la foto de todos, no creo que lleguen a 10. El resto aparecieron en el casting. Y luego, de hecho, hay muchos que estaban en la escuela de SOM, pero como les cogimos en la escuela de Matilda, dejaron de venir a la escuela de SOM porque ya eran muchas horas en la escuela de Matilda. Claro. La escuela de Matilda es absolutamente gratuita. Vale. ¿Cómo les vamos a cobrar dinero a unos niños a los que estamos preparando para un musical nuestro? No, hombre, no. O sea, no podemos ser tan ruines y tan miserables. Que colocáis ahí a la empresa en una cosa un poco, primero, medio amateur por nuestra parte y luego un poco cutrones, ¿no? Vamos a cobrar dinero a los niños que estamos preparando para Matilda, no. La escuela de Matilda, igual que la de Billy Elliot, cuesta mucho dinero. Pero mucho dinero es mucho dinero. O sea, la de Billy costó casi $500,000 de euros. Porque es año y medio de muchas clases. En Billy trajimos además a vivir a Madrid a 5 niños, pagándoles la casa, colegio, manutención. Y, joder, es mucho esfuerzo como para que se digan cosas que son un poco feas. La de Matilda no ha sido tan cara, porque no hemos tenido que traer a nadie de fuera, no hizo falta, y porque sí que les dábamos 2 días menos de clase a los niños, o sea, había menos horas de los chavales. Pero vamos, no sé, la escuela de Matilda habrá costado pues entre 300 y 400.000 euros a la productora. Y no tiene nada que ver que tengamos a 7 Matildas con que, como dijisteis el otro día, y aquí sí me vais a permitir que lo lea porque lo apunté. Vale. El mundo está lleno de madres de la Pantoja y dentro de eso es más fácil dar satisfacción a 7 madres y padres que a 3. Hombre, no digáis esto, ¿no? Es un poco feo. Nosotros tenemos a 6 o 7 niños porque los niños se ponen malos constantemente. Y cuando te llega las gripes de diciembre, es que es el desastre. Y de los 60 a lo mejor se te ponen malos 20. En España, en España es que la ley cambia dependiendo de las comunidades. En la Comunidad de Madrid, en principio, se da a entender, en la ley se daba a entender que solo podían trabajar 2 días a la semana. Con lo cual, eso te obliga a tener mínimo 4 las semanas que tienes 8 funciones, pero es que nosotros tenemos semanas de 9. Con lo cual, ya necesitarías 5. Imaginaos que solo vas con 5, se te ponen mal los 2, ya estás incumpliendo la ley, que es algo que intentamos hacer. Es cierto que en mitad del proceso de Matilda, no me acuerdo exactamente cuándo, pero yo creo que debió ser como en primavera. Si estrenamos en octubre, pues sería a lo mejor marzo o abril. La ley cambió en la Comunidad de Madrid y podíamos haber hecho un musical con menos niños. Pero claro, no vamos a coger a 20 niños que llevaban un año con nosotros y decirles, oye, mira, que os vais para casa, que ha cambiado la ley. No íbamos a hacer eso. Pero es que, con todo y con eso, este año ha habido semanas en las que hemos estado un poquito justos, teniendo 7 Matildas. Porque es que es un personaje muy complicado como para hacer 3 Matildas a la semana. Se cansan mucho, tienen que estudiar. Luego, y otra cosa, cuando una niña o un niño suspende más de 2, no le dejamos venir. O sea, nosotros nos tienen que hacer notas. En Billy, salvo un caso que era tremendo, todo el resto de los chavales y de las chicas que estaban en Billy subieron sus notas, mejoraron su expediente, ¿no? Aquí en Matilda no hemos tenido que mandar a casa temporalmente a nadie porque son casi todas muy buenos estudiantes, pero te puede pasar. O sea que no es que seamos gilipollas y que tengamos a 60 niños porque nos gusta tener 60 niños o porque seamos masoquistas. Porque os aseguro que manejar a 63 niños o 64 es mucho más cansado que 40. Yo tengo que preparar el musical con 6 o 7 grupos distintos, ¿no? El primero lo haces bien, el segundo también, el tercero ya empiezas a estar más cansado. Cuando llegas al 4º grupo ya no sabes qué les has dicho. ¿No te acuerdas? Sí. Esto es como cuando haces un junket, ¿no? Cuando empiezas a presentar una película. Que cuando llevas en la entrevista número 9, o sea, ya no has contestado, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces de no saber qué les hemos dicho a un grupo y qué no. Y ya cuando llegas al 5º, o sea, estás totalmente loco. Entonces, vamos apuntando. Mi ayudante de dirección, que además es la directora residente, Olga Margallo, y yo en este caso, en Billy Elliot era Maite Pérez Astorga, todo lo que les vamos diciendo a cada grupo. Entonces, como comprenderéis, no es ni por sacar dinero a la familia, ni porque seamos tontos, ni porque los ingleses sean más listos que nosotros. Realmente no sé cómo lo hacen. Me parece una locura hacer un musical con 8 funciones a la semana solo con 4 niñas. Porque como se te pongan malas 2, no puede una niña hacer un doblete. Y te puedes encontrar con que un niño tenga un doblete. Y eso está absolutamente prohibido por ley. Eso sí que está prohibido por ley. O
sea, un niño no puede hacer un doblete. Nosotros en Matilda teníamos 3 dobletes semanales porque se decidió no hacer martes. Es que es el mínimo con el que tienes que trabajar. Vale. Y la escuela de SOM está muy bien, los niños en la escuela de SOM se pagan su dinero, pero no ganan nada. Luego, Darío, tú dijiste una cosa muy marciana que... Yo. Gracia, sí, que me hizo mucha gracia, que dijiste que Billy Elliot, un día tuvimos que ir a por un Billy a su casa porque se puso malo otro. Lo leí del chat. Eso lo leí en el chat. Ojalá esté la persona que lo dijo en el chat, porque desde luego yo ni siquiera vi Billy Elliot. Pero bueno, si está en el chat la persona, que lo diga, por favor. En cualquier musical de este tipo, no solo los nuestros, también en El Rey León, hay una niña o un niño en el teatro esperando si hay algún problema con la función. Nosotros en Matilda es cierto que una de las niñas, que encima sus padres trabajan en esto y son amigos de los productores, viven al lado del teatro. Y entonces es cierto que nos relajamos en Matilda porque sabíamos que esa niña llegaba en 5 minutos reales. Reales y menos. Pero nosotros tenemos a nuestras niñas y a nuestro Bruce en el teatro o localizado o dando una clase o demás. Y en Billy Elliot igual. Si nosotros hubiéramos tenido que ir a por un Billy Elliot a su casa, entre lo que tarda en venir al teatro y en prepararlo para salir, porque en Billy Elliot lo que pasaba, y eso es lo que pasó seguramente el día que la persona que habló ahí estuvo en el teatro. Mira, tenemos, perdón David, no quiero interrumpirte, pero tenemos ya la persona en el chat que lo dijo. Porque a mí me llamó tanto la atención que de hecho es una historia que luego he contado en privado a gente, porque me parecía marciano también, como tú dices. Y me dice Ari MG, eso lo comentó un señor que estaba sentado delante de mí el otro día, que conocía a alguien. Perdón si no es cierto. Pues mira, así surgen las historias. No es cierto. Y si tomas Coca-Cola de Baileys tampoco te mueres, de verdad. Si nosotros tuviéramos que ir a por el niño a su casa para hacer de Billy Elliot, tardaríamos 1 hora en renovar la función. Lo que pasaba en Billy, y lo que nos pasó al principio, además una de las primeras funciones, es que Pau, que se hizo daño en la rodilla, luego lo empezamos a hacer mejor, pero es que estábamos ahí en previas. Entonces, también en la tercera o cuarta previa se hizo daño en la rodilla y Óscar, que estaba en el teatro, no había calentado. Entonces hubo que hacer el calentamiento. Primero tuvimos que ver si la rodilla de Pau aguantaba, que podía haber aguantado, pero bueno, como son niños hay que hacerles... Sí, no. Y entonces hay que hacer el calentamiento. Un calentamiento en Matilda se hace muy rápido. En Billy Elliot no, porque bailaban clásico. Entonces, físicamente requería un mínimo de 20-25 minutos más el calentamiento vocal. Entonces, si tuviéramos que ir a por un niño a su casa, habríamos tardado 1 hora en reanudar función. Y la gente estuviera ahí. O sea, no pasó. Claro, por eso me pareció una anécdota alucinante. Quiero decir, yo te vuelvo a decir, se lo he contado a conocidos, no ya de Twitch, sino en persona, porque me pareció una locura. Pero suspender una función... En Matilda sí que lo hemos vivido esto, ver cómo cambiaba Matilda en la propia función, pero dices que ahí se daba la circunstancia de que estaba cerca o a lo mejor tenéis siempre una Matilda entre bastidores por si hay un problema. ¿Cómo funciona esto? El día que yo salí a decirlo, porque estábamos, creo que era segunda previa, que también hay que tener en cuenta cuando va a ser una función esta en segunda previa, una función con 60 niños, técnicamente muy compleja, y encima en la que la protagonista absoluta, que se llama Matilda, se te pone mala y la tienes que cambiar en el descanso. O sea, eso es bastante desbarajuste para todo el elenco, el equipo técnico y demás. La niña estaba allí en el teatro y se cambió y salió. Ya está, y ahora lo tenemos así, claro. Es cierto que si ves que ya en el segundo acto pues la niña va bien, está bien de voz y tal, les mandas para casa, no hay ninguna necesidad de que se quede allí. Y además físicamente Matilda no tiene riesgo de hacerse una lesión, ni nada, ¿no? Y el que está haciendo de Bruce igual, pero los niños o están en el teatro o están dando clase, porque aprovechamos también para que estén recibiendo clase de voz, generalmente. Claro. Y los Billys lo que hacían es que estamos dándoles clase de clásico. Porque si no, imaginaos, o sea, es que suspender es un Cristo. Y si no, podríamos tardar 1 hora en reanudar la función. Ese día salió muy rápido, o sea, a lo mejor nos alargamos 5 minutos. Y si ese descanso fue más largo es porque en las primeras previas técnicamente está todo tan cogido con alfileres que hay problemas en los descansos y siempre se dilata un poco más porque el equipo todavía está un poco pues poniéndose en forma, ¿no? Y luego hicisteis un comentario también a tu Rufino, dijiste como que te había molestado que copiábamos cosas del montaje inglés. No copiamos, compramos. O sea, nosotros cuando hacemos un montaje que no es réplica,
los ingleses y los americanos quieren siempre que tú hagas réplica. ¿Por qué? Porque les tienes que pagar muchísimo más dinero. Entonces, nosotros cada cosa que hacemos en el musical no réplica y los que hacemos nosotros son no réplica, a mí no me interesa hacer musicales que sean réplica. Porque ya Estamos hablando de un rollo tipo El Rey León, por ejemplo, que compras la franquicia. Un director americano con su coreógrafo, con el equipo técnico americano, y son ellos los que lo dirigen exactamente igual a como se ha hecho en Broadway o generalmente en gira en Estados Unidos o en gira en Inglaterra. O sea, no copian generalmente el montaje de Londres o el de Nueva York, sino el que está en gira, que suele ser un poquito más modesto de producción. Sí. Entonces, nosotros cuando no hacemos réplica, nosotros tenemos que mandar el vestuario, la escenografía, los vídeos de las coreografías, todo absolutamente para que nos lo autoricen. Ahora, no puedo contar cosas, pero a veces tenemos problemas hasta con el fondo del cartel, el color del cartel. Cuando nosotros estábamos preparando, o sea, lo que os decía, si yo quiero utilizar la escenografía de Matilda, yo tengo que pagar, el vestuario tengo que pagar. Y si no quiero pagar, tengo que mandarles mi vestuario y que me lo acepten. Obviamente, Rufino, cuando nosotros hacemos el vestuario de Matilda, no nos vamos a alejar muchísimo no ya solo del vestuario del musical de Londres, sino incluso de las ilustraciones de la novela de Roald Dahl. Ya están ahí apuntados la ropa del padre, por ejemplo, ¿no? Y cómo están ahí. Entonces, nosotros seguimos una idea, pero el vestuario es totalmente... O sea, es que es otro vestuario. O sea, está diseñado de otra manera. Otra cosa es que pueda recordar, pero no tiene ningún traje, es igual que los de Londres. Ni los de los niños, ni los de los padres, ni los de Honey. Otra cosa es que Honey vaya con vestiditos. Bueno, pues que realmente al final es lo ideal, ¿no? Pero si analizas prenda por prenda, el vestuario que además lo ha hecho Antonio Velar, que son los mejores diseñadores de vestuario de este país, se aleja todo lo que hemos podido del musical inglés. Porque además que no podemos, de verdad. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que cuando estábamos haciendo el musical, con Ricardo Sánchez Cuerda, el escenógrafo, que es con el que he hecho también Billy Elliot, del Hombre Almohada, y que bueno, es el gran talento del teatro musical en este país, de verdad, porque es un escenógrafo portentoso, está haciendo óperas todo el día fuera de España, en China, bueno, quizá ahora se va a China a hacer una ópera. Entonces, yo preparo todos los musicales con él, y cuando llegamos al momento de When I Grow Up, nos damos cuenta de que no se nos ocurre nada que sea tan bueno como lo de los ingleses. Lo único que se nos ocurría era algo muy caro y que ni siquiera iba a ser mejor. Y no nos iban a dar ese dinero para hacerlo porque era un disparate, ni siquiera creo que iba a acabar en el teatro. Entonces hablo con Marcos Cámara y con Juan Rivero, que son los productores, y lo digo y dicen, pues chico, tienes toda razón, vamos a comprarlo. Entonces, por usar Buena Robot, porcentaje de taquilla todos los días. Dijimos también, bueno, ya que me has abierto esto, pero los patinetes del final también son muy buenos. Patinetes del final. Compramos eso, patinetes, y compramos también el vestuario y el maquillaje de Transworld. No, al final, digamos un poco, pero el maquillaje no. Entonces, como sabíamos, podíamos tener problemas, porque eso sí que era muy brillante lo que habían hecho ellos, también se les paga una cantidad por eso. Y creo que nada más. No, pues es justo los elementos que comentamos, yo creo, ¿no? El When I Grow Up en particular y Trunchbull. No, y yo lo único que dije es verdad que echaba de menos verlo acreditado. No, simplemente, pero es verdad que no conocía cuál era y es muy interesante el mecanismo. ¿No? Yo no salgo ni en el cartel, no sale ni mi nombre en el cartel, porque estas cosas con los musicales luego son muy raros. Porque a veces te llegan a poner el director original incluso cuando no estás haciendo réplica, es lo que pasaba en Billy Elliot. Que era tremendo, que parecía Stephen Dudley no era el director de ese montaje. O West Side Story, que Jerome Robbins todavía tiene que salir en un recuadrito. Bueno, las coreografías todavía se respetan. Y en West Side Story, por ejemplo, sí que se respetan al 100%, pero en la edición original no. Y lo tienes que poner, ¿no? Entonces, es cierto que se podía poner en el programa, pero ya ahí no tengo ni mirar programas, si te soy sincero. Sí. Y en eso, esperamos que sepáis que nosotros no podemos... O sea, esto está muy vigilado. O sea, claro que hay cosas a veces que por eso nos lo preguntábamos. Ahí veíamos algo que fallaba, ¿no? Y luego, yo no tan sencillo como lo que has explicado. Y una escena, quitarla. Claro. O sea, ahí podría tener muchos problemas. Claro. Entonces, sí es cierto que, bueno, que a veces en algunos musicales te permiten más licencias que en otros. No es lo mismo hacer Gris, el vigésimo montaje de Gris, que yo dice que es una cosa muy personal y muy diferente, ya les da igual que la primera vez que se hace una réplica de Matilda.
Entonces, ahí tienes que respetar las cosas. Siempre tienes cositas que vas cambiando, pero en principio tienes que respetar mucho lo que han hecho ellos, ¿no? Que generalmente... Que te iba a preguntar, David, es que dejaste ahí caer una cosa que yo te tengo que preguntar, aunque sé que probablemente no me la contestes, pero era ¿qué idea tenías tan loca y tan cara para When I Grow Up? Hacer un carrusel, que empezaran los niños a jugar, pero era muy complicado de hacer eso, ¿no? Joder, vale. Es que no podía dejarlo pasar. ¿Qué quieres que te diga? Los teatros, además, en Madrid, nosotros no tenemos unos teatros especialmente bien dotados. Entonces, tenemos que comernos mucho la cabeza con las escenografías, con los peines, porque los teatros en Madrid no son como los de por ahí fuera. Sí. Entonces, sí. tienes tampoco muchas posibilidades a veces de hacer lo que te gustaría, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pues bueno, estas eran un poco las aclaraciones, y en todo lo que a priori pues meteríamos la pata en otras cosas más, pero en estas nos las puedes rebatir. Os quería contar lo de la escuela y lo del niño en casa que vayamos a su casa en el porque me parecía un poco de ciencia ficción, tío, pero entonces ¿qué ahora la función? A mí me pareció bizarrísimo y por eso ya te digo que lo he contado por ahí adelante, porque me pareció una locura. A lo mejor un día, pero no, o sea, si hubiera pasado me habría enterado. Claro. Una vez tuvimos una movida con Billy Elliot, además una función que estuve yo, que uno de los Billys en el descanso estaba un pelín tocado de voz. Además, ese día, como se despedía, el que hacía de Michael, estaban todos los Billys en el teatro, no había uno de cover, estaban todos. Y entonces estábamos, y era como, ay, le cambiamos, no le cambiamos, porque cambiar un niño y el personaje para el público es muy raro. Para el público, para la compañía es raro, porque una cosa es que los adultos vayan cambiando y otra cosa es que un niño cambie, que cambia mucho la función, porque yo no dirijo a los niños unificando su trabajo. Yo intento que el niño tenga su personalidad y que brille donde él es más... Bueno, que brille donde él brilla. No intento unificarlo, sino que cada Matilda sea muy distinta y cada Billy era muy diferente, ¿no? Entonces optamos porque Diego hiciera el segundo acto, y cuando llegó Electricity, madre mía, Electricity. Yo tenía un plan B ya diseñado con ellos, que les enseñé Electricity a no cantarla si alguna vez tenían un problema y que la recitaran, ¿no? Entonces tuvo que tirar ahí. Y había un subnormal en el público y dio el libro de reclamaciones y nos acusó de maltrato a los niños por obligarle a seguir en el segundo acto. Aparte que otra de las razones por las que no cambia de voz, porque había venido 6 autobuses de su pueblo de Jaén a verle. Claro. Entonces había 300 personas de su pueblo que habían ido a verle. De todas formas, si hubiéramos iba a quedar afónico, le habríamos cambiado. Pero es que es imposible de saber a veces. De hecho, la función que comentaba Rufino, que cambiamos a la niña, yo creo que podíamos haber tirado y que podía haber terminado la función. Sí, pero bueno, la niña es verdad que iba ya un poco... Y lo hubiera sacado, yo creo. Claro. Pero dice, bueno, venga, va. Estaban también los productores, que son siempre más conservadores que yo, y entonces son no seguramente con razón, pero bueno, que podíamos haber llegado. Pero el público lo entendió perfectamente, además, ¿eh? Y luego, yo creo que lo comentamos también en el programa, salieron las dos a saludar y recibieron un aplauso... Vamos, súper cálido del público, ¿no? Muy merecido, además, claro. Siempre que pase lo hacemos, que salgan los dos o las dos, ¿no? No creo que haya pasado más de 5 veces este año, es que no sé, estuviste en mala suerte. Entiendo. Bueno, no, ni buena ni mala, esto es teatro, estas cosas. Ya, pero en mala suerte, ¿no? Nosotros, o sea, cuando llegan las niñas, hacen un calentamiento todos físico y vocal. Los niños llegan con más de 1 hora y media de tiempo de antelación al teatro. Hacen calentamiento físico, calentamiento de voz. Y la Matilda hace un calentamiento aparte, extra, con el director musical. Ve si está en condiciones de cantar o no. A veces, a mí me pasó una vez, Dani Dijes, una función de No me puedo levantar, con más kilómetros recorridos que nadie en teatro musical, se quedó sin voz en el segundo acto. No teníamos a uno que sacar de casa para traerlo. Claro. Y entonces, ahora voy a contar una anécdota, que eso es graciosa. Pero, entonces, como era una canción muy famosa, porque ya me cuesta tanto olvidarte, cogí al actor que hacía del bar, de Anselmo, y le dije, ¿te sabes la letra, no? Y me dijo, sí, pues ahora cantar con él. Y salieron y le cantaron los dos. Pero
O sea, una vez sí que tuvimos que traer a alguien de casa cuando son adultos, porque a lo mejor no tienes al actor en el teatro y uno se me puso a vomitar, que salía solo de escena a vomitar, y entonces trajimos a uno de su casa que sí vino casi con el pijama puesto corriendo en moto. Pero bueno, con ellos no te la juegas. Ya. Mira, yo, por ejemplo, bueno, y ahora, no sé, voy a dejar hablar a Rufino, que le he dejado hablar poco. Pero yo, por ejemplo, que dirijo extraescolares de teatro en un colegio, siempre me divierte mucho cuando voy a ver obras de teatro con niños, pues el imaginar cómo se trabaja y tal. Y aquí que había tal despliegue de niños en escena, yo me preguntaba, aunque con la aclaración que has dado creo que ya está respondida, pero quiero preguntarlo. ¿A cada Matilda le corresponde una Susan, una Amanda, una Bruce? Quiero decir, ¿el elenco va unido o pueden interactuar entre ellos sin problema ninguno? Sin problema ninguno. Nosotros, en el proceso de formación, primero estuvimos como un año dándoles clase de interpretación y de baile sin trabajar nada cerca de Matilda, porque si no, imaginaos, primero no es legal y segundo que te puedes volver loco tú y los niños y todo. Sí. Entonces, la primera vez que ya separamos los grupos, yo creo que debió ser en abril, para empezar a hacer las coreografías juntos, pero les teníamos a lo mejor un grupo en el que había un chaval por track, no sé, a lo mejor un mes, y les cambiábamos. Wow. Para que no se acostumbraran a trabajar siempre con los mismos, porque es que eso es imposible con niños, Daniel, es que se ponen malos todo el tiempo. Sí. Luego tienen exámenes, y luego te llama uno que quiere ver la función porque viene su familia de Torrevieja y quiere verla, y te pide que lo pongas ese día. O sea, el trabajo de gerencia en un teatro, en una obra de teatro musical con 9 niños en escena, o sea, no puedes imaginar lo que es. No, o sea, es un puñetero caos. Puede haber 20 peticiones a la semana de ponme esta función, ¿qué tal? Entonces, yo desde el principio intento que se acostumbren a trabajar entre distintos niños. Y luego, además, si no empiezan a coger vicios de yo quiero trabajar con mi amiga, no sé qué. Sí. O sea, yo a los niños, les cuido mucho, pero no les trato como si fueran tontos. O sea, una cosa que no soporto es que a los niños se les trate como si fueran idiotas, ¿no? Sí. Pues fíjate, es otra de esas cosas de cuñado que yo salí de la obra de teatro y muy serio le expliqué a mi mujer que seguro que era, porque los hombres somos muy dados a explicarles a nuestra mujer cosas que no entendemos, que seguro que era porque y me monté una paja mental yo solo. Pues mira, está guay que me lo aclares, perfecto. A ver, si ves que hay parejas que funcionan especialmente bien e intentas mantenerla. Esta niña con esta niña son la bomba. O al contrario, esta niña tiene una carencia en esto, le voy a poner a esta otra que tiene esta virtud para ayudarle en esas escenas, ¿no? Pero eso lo vamos cambiando constantemente. Tened en cuenta eso, que los niños han estado año y medio recibiendo 3 clases, o sea, 3 días a la semana, 3 horas, y luego las Matildas, un cuarto día, 3 horas de clase también. Y luego, en el periodo de ensayos, que tienen ensayos prácticamente como una compañía normal. O sea, nosotros ensayamos cada día con 2 o 3 grupos. Para el elenco adulto también es agotador. Pero están constantemente pasando una y otra vez el texto. O sea, una. Además, los niños aprenden por repetición. Los niños no tienen armas como para crear de ellos de la nada. O sea, imitas y repites. Sí. Y a partir de ahí sale, ¿no? Yo tengo un equipo de mucha gente. El equipo de Matilda ha sido especialmente bueno. En interpretación estaba Olga Margallo, que es la asistente de dirección, y ahora directora residente, como os decía antes, está Andrea Hermoso. Luego les dábamos clase también de teatro musical, clase de voz, clase de baile, distintos tipos de baile. Entonces hay un grupo de 8 o 10 profesores, ¿no? Entonces la parte vocal la llevaba Enric, que es el director musical, el segundo director musical. O sea que es un trabajo muy cansado, muy cansado. Bueno, por eso hay 2 Trunchbull, David, también, para hacer más, digamos, llevadero la rotación con los niños, ¿o cuál es la razón? La única razón fue que yo fui incapaz de elegir entre los 2. Me gustaron los 2. Entonces me parecía muy injusto, y además son muy diferentes como actores, muy distintos. Son de 2 escuelas muy distintas, pero los 2 son muy brillantes, cada uno tiene sus puntos fuertes. Entonces me parecía que yo no era capaz de elegir entre uno u otro. Y además corríamos el riesgo de que si elegíamos a uno y al otro le decíamos que solo hiciera una función a la semana o 2, se nos fuera otro lado. Y así yo me aseguraba que los podía tener a los 2 haciendo 4 funciones a la semana.
Luego, aparte, Transbull también es cansado hacerlo, ¿eh? Los dobletes, chúpate 3 dobletes seguidos. Es que... Ya. Y físicamente requiere un compromiso grande y tal. Pero la verdadera razón fue esa. Que quería tener a los dos y la manera de tener a los dos era darles lo mismo a los dos. Por cierto, este es el programa del teléfono de aludidos una y otra vez porque acaba de entrar mi mujer en el chat para decir, y tu mujer ya te dijo que eso no era así. Bueno, pues dejo constancia de ello. Rufino, no sé si quieres preguntar algo más. No, hombre, yo por cerrar el capítulo Matilda, la verdad, David, yo tengo una curiosidad que si quieres contestar lo harás y si no, pues no. Pero también eres hombre de cine, acabas de dirigir un musical fantástico. ¿Qué opinas de la adaptación cinematográfica de Matilda? ¿Qué te ha parecido? Pues me pareció, o sea, no me fascinó, no me quedé boquiabierto, pero me pareció que estaba bastante bien. Hay decisiones que han tomado un poco sorprendentes. Creo que le han quitado humor a la película y eso es lo que más me eché en falta. Cosas muy brillantes, pues evidentemente el plano ese de los chavales por el pasillo con esa niña con la gorra, que yo no sé de dónde la han sacado, pero eso es otra cosa. La energía de esa niña no es una brutalidad. En general a mí no me gusta mucho cómo realizan los números musicales en el cine musical actual, salvo La La Land, porque pican mucho el montaje, ¿no? Y eso impide y dificulta ver la coreografía. En este caso, más o menos, es brutal el número ese, desde luego, el plano ese de la niña es increíble y todo ese número de Revolting está muy guay, pero sí que eché en falta humor en la peli. Y me pareció que estaban muy bien contados los cuentos, que lo habían resuelto muy bien. No entendía muy bien que la bibliotecaria fuera tan marciana, porque la bibliotecaria tiene una cosa muy divertida y muy graciosa, y aquí tenía una cosa un poco más rara, además una furgoneta, o sea, es como que hacían ahí. Eché de menos al hermano también, a Michael, que a Michael eché un poco de menos y además era muy fácil haberlo incluido, porque sí es cierto que a mí me dio pena que quitaran Loud, entiendo por qué lo han quitado, pero el número de Rudolf... La madre. Me da pena que lo hayan quitado, pero no entiendo por qué lo han quitado, porque se les alargaba mucho y tal, pero Michael era muy, muy fácil meter, ¿no? Entonces, bueno, más, cosas menos, en general bien. Luego sí que me parece que es muy flojito muy flojo también, que es muy difícil. El When I Grow Up, tan potente, esos columpios... Es imbatible en teatro, yo creo. Eso es imbatible. Entonces, me sorprendió mucho la decisión que habían tomado, pero seguramente fue porque se dieron cuenta de que solo en el columpio se les quedaba muy pequeño el número y sí que le echas en menos. Yo creo que eso sí que le echas en falta. Por cierto, hablabas de que yo vi una entrevista tuya, David, en la que decías que echabas de menos más plano general y menos corte incluso en el West Side Story de Spielberg. Y cuando... Bueno, ahí me vine un poco arriba, yo creo, porque... Por ahí... Pero mira, fíjate, pero lo voy a decir a tu favor. Cuando él no corta, o sea, Spielberg, que rueda también el cabrón, que cuando él mueve la cámara y va con ellos, es increíble lo que hacen West Side Story. Claro. Magnífico. Rufino y yo ya hicimos aquí un programa sobre West Side Story y a nosotros nos encanta. Nos encanta, pues a mí me encanta. Claro, porque la gente la pone a parir y dice, ¿pero por qué? Y la gente fantástica. ¿Y por qué Spielberg hace esto? O sea, si Spielberg no puede hacer lo que quiere, ¿quién lo puede hacer, no? Claro, se lo ha ganado. Y lo cierto es que cuando estrenaste Voy a pasármelo bien, yo hablé con Dr. Frusna, que le tenemos hoy a los mandos técnicos. Él fue el primero que la vio del canal y me dijo, vete a verla porque es estupenda y por fin alguien rueda los números musicales con planos generales y sostenidos. Y cuando yo fui a verla, hay varios números musicales que yo eché de menos alguno más, en otro orden de cosas. Me hubiera gustado más canciones y más números, pero están fenomenalmente rodados en ese sentido. Quiero decir que predicas con el ejemplo. A ti te gustan los números musicales en plano general y con planos sostenidos 20, 25, 30 segundos, y en Voy a pasármelo bien hay varios números musicales de eso. Es como si no confiaran en las coreografías, ¿no? Y fíjate cómo funciona La La Land, o sea, qué bien está rodada La La Land, es una maravilla. Porque él sí confía en las coreografías que tiene y se mueve con ellas y se acompaña y así se ve la coreo. Si empiezas a
a picar. Es que además Sí, sí. hay veces que los números musicales se ruedan. Tienes como una jornada entera, pones a hacer la coreografía a la gente, colocas la cámara en 8 sitios distintos, traveling para la derecha, traveling para la izquierda, ahora y luego ya le das el montaje, se lo das al montaje al montador y que se lo coma a él, ¿no? Entonces Sí, sí. hay que intentar, creo, no caer en eso, ¿no? O sea, yo no soy ningún virtuoso con la cámara, ni mucho menos, ojalá lo fuera, pero con todas mis creencias intenté que los números se vieran y que la coreografía se disfrutara, ¿no? Que brillaran. Sí, sí, sí. Que brille el trabajo del coreógrafo al final, ¿no? En otra clase de montaje es muy difícil. Sí, y hay en algunos números que sí que tuvimos que fragmentar más, pero intentamos también que esos planos que fragmentábamos que tuvieran sentido y lógica. Pero bueno, y lo que decías de que hubiera algún número más, sí, seguramente a mí también me hubiera gustado, pero aquí tenemos los que tenemos, no tenemos los presupuestos que tenemos otros lados, que yo no me puedo dejar cómo voy a pasármelo bien, y también de semanas de rodaje y demás. Y luego también era una película que estaba dirigida a niños. O sea, para mí yo he hecho una película para chavales y nosotros somos el público secundario de esa peli. Entonces, para los niños yo creo que está bien. Y luego también había una cosa, Daniel, había un quinto número musical que quité en el montaje porque me daba montaje, en la última escritura, porque me daba la impresión de que le estaba metiendo ya porque había que meter otro número, no porque la película pidiera realmente otro número. Y tampoco, al ser un musical de Gramola, con canciones ya escritas, era muy complicado que encontrar otra más que entrara bien y que ayudara a la trama y que no fuera un pegote. O sea que sí, se puede echar en falta un número musical más, pero era muy complicado. Dicho lo cual, joder, es que me da un poco de rabia porque a mí me gusta mucho la adaptación de Matilda de Madrid, el montaje, me gusta mucho, voy a pasármelo bien y tengo aquí a David Serrano y parece que solo le pongo pegas, joder, que de voy a pasármelo bien, te juro que he hablado fenomenal en Twitter y el que me conoce lo sabe. Que eso da igual, de verdad, que uno puede opinar lo que sea, qué tontería, no. Rufino, ¿quieres hacerle alguna pregunta sobre el teatro a Pues, David? Hombre, la verdad es que apenas le hemos presentado, ¿no? Pero bueno, no sé si hace falta, yo creo que toda nuestra comunidad hoy sabe muy bien de quién hablamos, pero bueno, David es un nombre muy importante, seguramente el que más de todo el musical español del siglo XXI. Y yo querría destacar 2 títulos, ¿no? Yo creo que fue muy importante Billy Elliot. Yo creo que, y lo hemos comentado alguna vez, en 2017 fue un salto enorme en calidad para lo que es el teatro musical en España. También por el reparto. Yo recuerdo muy bien un reparto de primerísimo nivel que no estábamos acostumbrados a ver. Es decir, ver a Carlos Hipólito, a Natalia Millán, a Adrián Lastra, a Mamen García, todos ellos en un mismo montaje, pues yo creo que más allá de la atracción que tenía la historia, ¿no?, de Billy Elliot por ser una adaptación cinematográfica de éxito, etcétera, yo creo que hubo ahí un gran salto de calidad, ¿no? Y ahora la verdad es que también siento mucha curiosidad, David, porque creo que puede ser el siguiente salto. Esa es mi sensación al menos con el libro del Mormón. Perdón, David, ¿no te escuchamos bien ahora? Queremos que no sea un salto al vacío. No, hombre, no. Bueno, a mí me parece una apuesta arriesgada. No sé cómo lo vivís vosotros desde dentro. Hombre, arriesgada es. Pero es que nos dedicamos a esto también para poder hacer estos musicales a veces, ¿no? Y ahí yo creo que está más preparado el público, ¿no? Ya para un título como este, ¿no? Hombre, desde luego, como decían en Gold That Jazz, aquí vais a perder al público familiar. Hombre, eso desde luego. Pero en Londres lleva 12 años también. O sea, ya no solo en Nueva York. Es un musical muy divertido. Luego la gente, no sé, el otro día he escuchado a una persona que decía, ¿pero cómo va a tener éxito si aquí no hay mormones? Dice,
Bueno, ¿Y dónde los hay? Pero espérate, Rufino, que yo creo que algo parecido dijo alguien en una entrevista en un canal, en este canal y con nosotros, ¿eh? O sea que Sobre los mormones, no recuerdo esto. yo me suena de una entrevista de R.R. en la que se dijo algo así como ¿quién va a ser el loco que se atreva a traer Book of Mormon a España? Y eso estamos hablando de octubre. Si aquí nadie sabe lo que son los mormones. Bueno, tampoco hay niñas con telequinesis en España, que yo sepa. Hay más mormones que miembros del Opus Dei. Leí el otro día un artículo, sí. Pero yo cuando vi Book of Mormon en Nueva York, debía llevar 6 meses en cartel, yo no tenía ni puñetera idea de los mormones y evidentemente había cosas como lo de las tazas de café, eso que es muy gracioso, que algún chiste se te pierde, pero es que estamos hablando, puede ser el musical más divertido que se ha escrito jamás. O sea, es que es un chiste tras otro, tras otro, tras otro. Puede haber alguna cosa de los mormones que se te pierda, pero es que estoy convencido que a los propios americanos también se les pierde, porque tienes que saber mucho de los mormones para entender alguna cosilla que hay por ahí, ¿no? Pero vamos. Pero bueno, en el musical, de hecho, lo explican bien, explican quién es Joseph Smith, etcétera, precisamente yo creo que para acercar a los mormones al público, ¿no? Porque claro, muy poca gente sabrá realmente algo sobre el libro del Mormón y la historia de Joseph Smith, etcétera. Yo no tenía ni idea, ahora empiezas a ver cosas y es que incluso es que vas leyendo, es que es muy gracioso. Es un musical divertidísimo, divertidísimo. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo espero que nos vaya bien por el musical en España, no ya solo por nosotros. Creo que si este musical funciona, va a hacer que se puedan traer otros títulos que tienen más riesgo. Será una prueba de madurez, yo creo. Entonces, también cuando trajimos Billy, la gente decía, estáis locos, no, esto no va a funcionar. Ya con Matilda no, porque Billy nos había ido bien, ¿no? Pero con Billy también era como que todo el mundo estaba diciendo que era una locura y mira, pues fue muy bien. Y creo que solo ha habido 3 musicales en Madrid que han hecho 3 temporadas. El Rey León, evidentemente. Qué buenas cuantas, sí. Hoy no me puedo levantar y Billy Elliot. Tuvo que suspender por COVID, pero íbamos a hacer la temporada entera, o sea, estamos ya en marzo, ¿no? Y fue muy bien y bueno, esperemos que Book of Mormon funcione porque eso va a hacer que se puedan traer otros títulos más maduros. Es muy divertido, o sea, que es que realmente no es un musical complejo para el público tampoco, ni mucho menos. Bueno, hace unos años estuvo Avenue Q, que también es un musical cómico, precisamente en el Nuevo Alcalá, yo creo que la vi. No, Avenue Q estuvo en el Apolo. En el Apolo, fíjate, pues no sé por qué me la hacía yo en el... Bueno, qué tontería. Y no creo que fuera mal. Nosotros cuando fuimos... estuvo una temporada corta, ¿eh? Sí, vale. Pero era un musical también adulto, pero no sé si era lo que la gente se esperaba, ¿no? No lo sé. Y creo que es un musical más peculiar, ¿no? Avenue Q, porque... Sí, los Muppets, sí. Y luego Avenue Q está bien, pero, hombre, yo creo que Book of Mormon es superior. Sí. Bien. No, Book of Mormon, efectivamente, yo creo que es no sé si el musical más divertido de la historia, pero seguro que uno de los 5 más divertidos, eso sin lugar a dudas. Son una barbaridad, de verdad es que tiene temas que son una maravilla, o sea, no... No, yo creo que puede marcar, puede ser, de verdad que creo que puede ser un nuevo salto adelante para la consolidación del teatro musical en España, ¿no? Y un público además ya destinado al público adulto, bueno, con lo cual pues yo creo que también es importante consolidarlo, ¿no? Yo lo que siempre he intentado con el teatro musical, y me vas a perdonar aquí, voy a meter un poco de tu bombo, es dale. Que actoralmente se trabaje igual que se trabaja en teatro, que no porque estemos haciendo teatro musical tengamos que trabajar como si estuviéramos en el año 64. O sea, el teatro en España ha cambiado mucho los últimos 30 años. O sea, en los años 80, 90 todavía se decía aquello de que qué bien dice el texto este actor, ¿no? O sea, más que interpretar, se declamaba. Entonces, eso ha ido cambiando, afortunadamente. Las escuelas han ido evolucionando mucho, los actores españoles han ido evolucionando mucho. Y esa evolución interpretativa, que yo creo que además terminan de afianzar cuando empiezan a venir los directores argentinos también, Veronese, Claudio, Tolcachir, empiezan como a afianzar que hay otra manera de trabajar
eso no se traslada al teatro musical en general. Y seguimos viendo interpretaciones de cartón piedra, gente que no tiene ningún tipo de escucha, que trabajan solos en el escenario, todo tonos, trabajan para público, y son cosas que eso debería empezar a cambiarse un poco, creo, en este país. O sea, todavía falta dar ese paso. Y creo que es más desde la dirección que de los actores. Me ha pasado mucho que vienen actores que los he visto en algún musical a los castings y de repente dice, joder, a verás este que le viene no sé dónde, y de repente hace la prueba y dice, madre mía, pero es buenísimo. Y creo que hay que también dar un salto y no solo traer textos también un poco más, bueno, arriesgados, que ojalá se vayan trayendo, sino también que todos intentemos empujar el teatro musical hasta un sitio un poco más serio, ¿no? Sí. Rufino, algo... No, en esto estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el problema que tiene todavía en general el teatro musical en España, ¿no? Que pues no se trabaja como si fuera teatro, que en el fondo yo creo que es la gran diferencia con la experiencia que uno puede tener en Broadway o en el West End, ¿no? ¿Nos ves muy lejos todavía de Broadway y del West End? Mira, no tanto. Realmente veo más lejos, porque evidentemente no manejamos los presupuestos que tienen ellos. Estamos hablando que nosotros podemos trabajar con un presupuesto 5 veces inferior al suyo, 5 veces, o 4 veces, o 6 veces, dependiendo de los musicales. Yo creo que más allá de eso es por la dirección. Hay ahora mismo gente, el propio elenco adulto de Matilda, hay gente que ha estado trabajando en Londres, en musicales. Entonces, no hay tanta diferencia ya. Hace 15 años sí. Ahora mismo vas a un casting y hay gente que canta, interpreta y baila muy bien, con mucho nivel. Yo hay mucha gente a la que fuera porque, y ves que es que están trabajando fuera, o sea, que les cogen en elencos de Londres. La diferencia fundamental es que a lo mejor en Londres y en Nueva York tienen a 500 y en España pues tenemos a 50 o 60 que están así de preparados, ¿no? Pero esto es una cuestión de tiempo. Y ahora mismo ya sí hay gente con muchísimo nivel, pero con mucho nivel. Entonces, yo voy a preguntarte alguna cosilla sobre cine, David, porque en el año 2002, cuando se estrena El otro lado de la cama, si me lo permites, tú apareciste de golpe salido de ninguna parte. Y bueno, además... fue una película en la que, además, fue un fenómeno que yo creo que la gente hoy en día no es consciente del fenómeno que fue el otro lado de la cama en aquel verano de 2002, que todo el mundo la vio, todo el mundo hablaba de ella, y se hablaba además de Emilio Martínez Lázaro como director, pero tú ya conseguiste un crédito de autoría porque se hablaba de David Serrano, del guionista. Quiero decir, yo es de los guionistas españoles de los que primero me supe el nombre, Jorge Garrica Echavarría, porque hacía las de Ales de la Iglesia y tal y cual, y de golpe se puso mucho el foco en el guión de David Serrano. ¿Tú qué edad tenías en aquel entonces y cómo viviste aquello de golpe? Pues se rodó en 2001, o sea, yo tenía 25, cumplí 26 ese año. Joder. Pero el guión llevaba escrito como 3 años. Y fue lo primero que escribí. Y desde entonces todo para abajo. Y sí, yo había hecho cortos, pero vamos, un par de cortos solo. Escribí este guión, que empezó como cortometraje, lo pasé a largo y estuvimos Tomás Cimadevilla, el productor, y yo moviéndolo un montón de tiempo, casi 2 años, y no lo quería nadie. Además, era un momento muy bueno para el cine español porque estaba Vía Digital y Canal Plus, entonces comprábamos películas porque sí, entonces fueron 2 años que se rodaba mogollón. Bueno, pues nosotros no conseguíamos financiarla ni ¿no? Entonces era una película que en principio yo quería dirigir y finalmente cuando vemos que es imposible porque solamente la apoya Telecinco, y además la verdad es que se portaron súper bien, tanto Vilán Baroa como Ignacio Salazar Simpson, que luego ya junto a su productora, pero en ese momento estaba en Telecinco, fueron los únicos que creían en la película, pero en Telecinco no confiaba en nada porque era musical, claro. Entonces engañaron un poco al comité diciendo que en realidad solo tenía 2 canciones, que era un poco como y quitaron del guión sin nuestro permiso 2 canciones, aunque luego la íbamos a rodar para colarlo, o sea que fue bastante costoso. Entonces Telecinco en ese momento tenía como política de empresa que no producía óperas primas porque les había ido muy mal con las óperas primas anteriores. Y ya vi que tenía que ceder, y lo que sí le pedía a Tomás, el productor, que es uno de mis mejores amigos todavía, y eso que me ha producido 3 películas, o sea que imagina.
que yo quería estar muy presente en el rodaje y elegir yo al director. Y entonces elegí a Emilio, que era la primera opción, teníamos una segunda opción, pero Emilio fue la primera. Y Emilio lo primero que me dijo fue, está muy bien, me encanta, pero quiero cambiar toda la parte musical. La parte musical era muy loca, era con canciones de Marisol, Rafael, aparecía Luis Aguilé como el ángel de la guarda de Willy Toledo. Caray. O sea, me hubiera apetecido mucho más ver esa película ahora que me la cuento. Y entonces era... Sí, pero luego yo lo intenté con una hora más en Canarias y salió fatal. Entonces, realmente te das cuenta de que Emilio fue el que consiguió que esa película fuera un éxito, porque si se hubiera hecho mi guión, habría sido una película de nicho, como para frikis, y Emilio hizo que fue una película muy abierta para mucho público. Entonces, sí, dijo que quería canciones actuales y yo le dije, joder, yo creo que hay que tener una relación afectiva con esas canciones. Entonces, busquemos canciones de los 80 y nos pusimos de acuerdo, alguna fue de los 90 y empezamos a buscar y nada, el trabajo con Emilio estuvimos ahí unos cuantos meses reescribiendo, evidentemente, y yo fui todos los días a rodaje, le pedí permiso a Emilio para ir a rodaje. Hice yo la propuesta de casting, de hecho el director de casting de la película, ¿cómo se llamaba? Me inventé un nombre y entonces el casting lo firmaba un tipo como que era alemán. Que lo hice te lo busco ahora mismo, espérate que te lo voy a buscar, tú sigue hablando que te lo digo. También a la dirección de casting de un par de películas más y entonces llamaban varias veces a la productora pidiendo los datos para contratarlo para no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, Emilia en ese sentido me enseñó mucho además, me permitió quedarme en el rodaje y aprendí un montón. Con los años te das cuenta de que la película, si lo hubiera dirigido yo, habría sido un auténtico desastre. Ya, pero perdona, al año siguiente diriges una película que vuelve a ser otro fenómeno, porque creo que le estoy buscando los datos estos días, 100.000 espectadores menos que el otro lado de la cama. Sí, además, en Días de Fútbol nos hizo mucho daño la piratería, porque era el momento del Tom Manta, y lo que estuvimos durante muchos meses era el número 1 en el Tom Manta. Caray. Y yo me acuerdo que había gente que me protestaba porque decían, es que me compré la película del Tom Manta y se ve mal. Entonces sí, Días de Fútbol lo hicimos un año después. Ahí ya me dejaron dirigirla y fue muy bien también. Y luego hicimos Los dos lados de la cama, que yo ahí tengo una sensación bastante más agridulce con Los dos lados de la cama. Además, la fecha de estreno fue un error porque se estrenó fue Navidades, ¿no? Sí, pero es que además se estrenó el 24 de diciembre, viernes. Entonces era terrible porque es que perdimos el fin de semana. Claro. No, el 24 también es del 31, entonces perdimos los 2 primeros fines de semana. Entonces era una película que tenía que haber hecho bastante más taquilla de la que hizo. Y por esa época me llamaron para hacer Hoy no me puedo levantar. De hecho, me llamaron antes. Claro, es que... Desde que se estrenaba Días de Fútbol. Después del rodaje de Días de Fútbol fue cuando me llamaron para hacer No me puedo levantar. Es que hablamos de debuts y tu debut como guionista, por así decirlo, es El otro lado de la cama, tu debut como director, Días de Fútbol, y tu debut como autor teatral, Hoy no me puedo levantar. O sea, quiero decir, no puede ser mayor éxito en sus 3 puntos de partida. Sobre todo No me puedo levantar. Lo que pasa es que No me puedo levantar, no hizo tantos cambios en el libreto que yo quité mi nombre del cartel. Y no se recuperó mi nombre hasta que él dejó, hasta que le invitaron a marcharse del musical. Y que ahí ya se recuperó un poco el libreto original y ahí ya puse mi nombre otra vez. Y en el último montaje que se hizo en el Teatro Coliseum, ahí ya sí era un libreto que se acercaba más a lo que yo había escrito. Vale, quería preguntarte si nos das 10 minutitos más, te dijimos 1 hora, si nos das 10 minutos más, perfecto. Quería preguntarte una pregunta que suelo hacer a la gente del teatro cuando me la encuentro una y otra vez, y la gente que sigue el canal ya la conoce, pero me interesa saber tú qué opinas. Por ejemplo, un montaje tan bestia que está 3 años como Hoy no me puedo levantar o como Billy Elliot. ¿Las mejores representaciones, David, se dan al principio o se dan a los 2 años y medio cuando la obra ya está baqueteada? Quiero decir, ¿lo que pierdes en frescura lo ganas en trabajo en cadena? ¿Cómo funciona eso? Además, nunca me lo habían preguntado. Mira, yo creo que el mejor momento es cuando lleva el musical 2, 3, 4 meses. 3, 4 meses, ¿no? Es ahí cuando suele estar mejor. Generalmente los elencos son mejores en las primeras temporadas en cualquier sitio del mundo
que la temporada, o sea, el otro día fui a ver Book of Mormon y el elenco, que sigue siendo muy brillante, ya vocalmente no son lo que yo he visto otros años, ¿no? Entonces, generalmente, yo diría eso, que los 4 meses de hacer un musical es el momento bueno para verlo. 3, 4 Vale. meses. Bien, perfecto. Y en las giras se acusa también eso. Luego en las giras también, yo he hecho 2 giras, porque para aprender cómo funcionaba, bueno, una en realidad, una y pico. Para aprender cómo funcionaba el teatro musical me comí una gira entera de Hoy no me puedo levantar, cuando ya se recuperó mi libreto y me ofrecieron dirigir el musical Más de 100 mentiras y yo no había dirigido nunca teatro, ni sabía cómo funcionaba el teatro musical, no tenía ni idea. Entonces pedí que me dejaran quedarme de director residente, que es uno de los trabajos más duros que se puede hacer en este mundo. Sí. Es agotador. Y me fui de gira, primero me fui a Barcelona y luego me fui de gira. En la gira el desgaste de los actores es grande porque llegan a una ciudad el jueves por la tarde, cuando les ha cogido un autobús a las 6 de la mañana en Madrid, hace función ya el jueves, hacen doblete viernes, doblete el sábado, doblete el domingo y se vuelven por la noche en autobús, ¿no? Todas las giras son prácticamente iguales. Entonces, eso va suponiendo un cansancio. Pero lo que pasa es que a veces llegas el sábado por la noche o primera del domingo que estás agotado, pero si hay mucho público y el público está muy a tope, los actores sí que lo notan mucho en teatro musical, que es algo que en teatro no pasa tanto, Sí, claro. sí. Que lo notan, ¿no? Pero si la reacción del público es buena, tiran mucho para arriba, ¿eh? Entonces depende también mucho de cómo sea el público. Yo también les digo, cuando he estado en teatro y tal, digo, no os hagáis trampas. O sea, no justifiquéis que hoy vais a tirar un poquito más para abajo porque está pintado, como dicen, ¿no? Pero sí que es cierto que las funciones cambian mucho según esté el público, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay públicos mejores o peores? Por ejemplo, no sé, entre Madrid y Barcelona. ¿Observáis alguna diferencia relevante? Siempre se dice que el de Barcelona es más frío, pero por mi experiencia no. O sea, yo siempre he oído, ¿no? El público de Barcelona es más frío. Ahora hemos tenido Gris en Barcelona y yo fui 2 días y, joder, nos ha ido muchísimo mejor de lo que nos fue en Madrid, además. También nos pilló... Bueno, en Barcelona Gris es una obra queridísima, ¿eh? Yo creo que debió estar más tiempo en cartel acumuladamente que... Y la gente estaba muy a tope, o sea, que no sé. Sí, supongo que habrá ciudades que sean más frías y otras más... Pero no te voy a decir cuál es la más fría. Le pedimos a nuestros espectadores que nos dejaran alguna pregunta para ti. Te voy a leer alguna ya casi a modo de despedida y tú nos dices. Estoy muy a gusto y lo estoy pasando bien, o sea que... Vale, perfecto. Pues de verdad que me alegro. Era el objetivo. ¿Prefieres dirigir obras teatrales o películas? Quiero decir, ¿eres más un director de teatro? ¿Tú te veías cuando empezaste como director de teatro? ¿O siempre quisiste ser director de cine también? Quiero decir, yo te la reoriento y di lo que quieras. Yo al cine llego como espectador desde muy pequeño y yo lo que siempre he querido es ser director de cine. Conocí a Animalario cuando empezaban, al grupo de Andrés Lima, Alberto San Juan, Willy, Ernesto, Natalie, y yo tenía 20 y pocos años y me fascinaron. Y empecé a acercarme al teatro por ellos y por Caracalba, el grupo de Secund de la Rosa y Pilar Castro y Diego París y Héctor Merino. Entonces, me gustaba tanto lo que hacían ellos que yo empecé a ir al teatro, pero yo no tenía formación como espectador teatral. Entonces me lo tuve que currar mucho. Y cuando me llamaron para hacer Hoy no me puedo levantar, yo solo había visto un musical en teatro en mi vida. Sí. Entonces me sentía como un poco impostora. Además decía, pero si es que ¿esto qué es? Entonces Nacho Cano me llevó a Londres a ver We Will Rock You. Pero claro, cuando vi We Will Rock You dije, hombre, este libreto yo creo que lo podemos incluso hasta hacer mejor, ¿eh? Pues nada, entonces, bueno, a mí me viene un poco arriba, pero bueno. Y entonces ahí empecé a ver muchos musicales y ahí fue cuando poco a poco me enamoré del género y ahora mismo lo que más disfruto, lo que más me gusta es dirigir teatro musical. Y soy más feliz. Más que en teatro y que en cine. Yo el cine lo sufro mucho en rodaje. Sí. No he conseguido estar en ningún... Bueno, cuando hice Botajuan, la serie, la primera temporada de Botajuan la dirigí y ahí sí que estuve más relajado. En ese rodaje estuve un poco más relajado, pero por ejemplo, Voy a pasármelo bien. Wow, he tenido ahí 3 semanas que lo paso muy bien. Lo paso muy bien. O sea, que te sentiste más cómodo en la tele incluso que en el cine. En ese rodaje de Botajuan, la verdad es que fue un rodaje muy guay. Qué guay. Vale.
te pregunta, bueno, la gente está como loco con días de fútbol, quiero decir, David, ¿qué te voy a contar que no sepas? Es película de culto, nos preguntan si... No, aparte. ¿Qué? No, bueno, eso lo preguntan, desde luego. Si Ramón el Calvo Cabrón está basado en un personaje real, nos llegan a preguntar. Sí. Cuando yo fui de viaje, bueno, no era Ramón, pero cuando yo fui de viaje, yo estudiaba en el Ramiro, y éramos bastante cabrones en el Ramiro de Maeztu, y fuimos de viaje de fin de curso en octavo de GB. Teníamos 13 años, y al conductor del autobús le machacamos vivo. Y entonces, incluso años después, yo me sentía culpable por las cosas, por las barbaridades que le cantábamos a ese señor, que nos cambiaron de conductor. O sea, nos cambiamos los autobuses. Madre mía. Y tenía esa cosa de un conductor de autobús machacado por los chavales. Esa secuencia a mí me da mucha rabia porque no está bien montada. Y había mejor material y no lo montamos bien. Esa secuencia era un poquito más larga, duraba 10 segundos más y había un par de cosas muy buenas que se quedaron en montaje. Y me da mucha rabia. Es que yo cuando hice Días de Fútbol no tenía ni puñetera idea de nada. Entonces, hay cosas horribles de la película. Que si hubiera sabido... Pero bueno. Bueno, tampoco hay que autofustigarse. No, pero diablos. La peli... Que no están bien montadas y que se cortaron en montaje. Por ejemplo, hay una secuencia que me gusta mucho. Yo no he visto la película desde que se estrenó, pero vamos, cuando salen Ernesto y Fernando Tejero o sea, cuando van a romper el cristal de la tienda para robar las cámaras, las camisetas de Brasil, molaba mucho porque salían de su casa, salían con 2 bolsas de basura, tiraban la basura en un contenedor y seguían hasta la tienda. Entonces, como que salían de su casa y robaban la tienda de la esquina. Y eso lo corté en montaje y eso sí que durante años, bueno, sigo todavía diciendo, ¿por qué corté eso? Que solo eran segundos más. Y era muy gracioso, pero bueno. Es que el primer corte de Días de Fútbol duraba 2 horas 40 y no era plan. Y más en una comedia, no, es complicado, salvo que sea Stanley Kramer o algo así. Te quería preguntar, en cine, comedia en esencia, ¿te ha tentado en algún momento otro género? Porque en teatro sí que es verdad que ha sido... A mí sí, a los productores y a las teles. Vale. Claro, a mí me encantaría... A ver, yo empiezo a hacer teatro porque puedo hacer en teatro lo que no me dejan hacer en cine y sobre todo encuentro en teatro una cosa, que es que tengo a mi disposición a los mejores dramaturgos del mundo escribiendo para mí. Entonces, yo como director de cine me tengo que comer mis guiones, pero en teatro puedo trabajar con Martin McDonagh. Entonces, claro, es que eso es la hostia. Claro. Y de repente descubrí que compraba los derechos, que está al alcance de cualquiera, que no hay que pagar ninguna fortuna por esos derechos, y he podido hacer Lluvia Constante, La Venus de las Pieles, Buena Gente, en los universos paralelos, que es Rabbit Hole en realidad, El Hombre Almohada, Los Hijos, que son unos textos, Metamorfosis, la que hice en Mérida, que son unos textos buenísimos y que yo no estoy capacitado para escribir, yo no tengo el talento para escribir eso. Entonces, de repente, me ha permitido trabajar con unos textos muy buenos. Entonces, claro, pues es que es muy tentador. Si en cine a mí me llegara un guión de Martin McDonagh, que en vez de dirigirlo él, me dijera, mira, David, puedes dirigir tú. Hostia, me encantaría, pero creo que él está más interesado en dirigirlos él que en dármelos a mí. Yo tengo un buen amigo que es periodista cinematográfico que siempre se le llevan los demonios y es una obsesión recurrente suya el decir, por Dios, que alguien se haga con los derechos como Dios manda para adaptar Hoy no me puedo levantar al cine, y nos lo preguntan también en el chat. Eso es un infierno, supongo, ¿no? Pero porque realmente él tiene la teoría de que sería una película que rompería las taquillas y es probable que así fuera. Mira, ya como han pasado tantos años, ya lo cuento todo. Cuando firman el contrato, José María y Nacho Cano, cuando ceden las canciones para hacer el musical, los productores cometieron un error, que es que no pusieron la cláusula que también cedían los derechos para hacer la película. Yeah. Entonces, cuando empiezan a negociar los derechos para la película, ya empieza a haber problemas entre Nacho Cano y uno de los productores, el productor de alguna manera que llevaba la voz cantante, y José María no está muy contento con determinadas decisiones que se han tomado en el musical. Con lo cual, cuando ya se empieza a tantear para hacer una película, ellos ya empiezan a poner problemas. Y ya cuando se echa a Nacho,
del musical, ahí se entra una guerra tremenda y ellos tienen que ceder los derechos para audiovisual. Ahora mismo, los derechos del libreto los tiene Alejandro Gou, el productor mexicano del musical, que los adquirió en la subasta que se hizo porque Hoy no me puedo levantar entra en suspensión de pagos. Por una gestión, en fin. Sí. Porque Hoy no me puedo levantar, no sé cuánto habrá podido recaudar, pero estamos hablando de, no sé, 150 millones de euros. Se ha hecho más de $100 en España solamente. 130 millones, o sea, no creo que haya bajado de ahí. A una media de 40 mínimo la entrada, de media, tirando por lo bajo, yo creo que habrá hecho eso, pero bueno, pues las cosas no se hicieron como se tenían que haber hecho. Entonces, Alejandro Gou compró en subasta los derechos del libreto que le pertenecen, pero ahora necesitaría que se pusieran de acuerdo los hermanos Cano y que se los cedieran otra vez para hacer la película. La cantidad de dinero que pueden pedir es desorbitada. No creo que José María pusiera tantos problemas, pero Nacho no creo que los ceda si no dirige él la película. Es mi impresión, ¿eh? No, llevo muchos años que no hablo con Nacho. Desde luego, para que se hiciera la película tendrían que ceder los derechos los dos otra vez, ponerse de acuerdo ellos, que no se hablan desde hace muchos años, justo desde el día de que se estrenó Hoy no me puedo levantar, la última vez en el Teatro Coliseum, no se han vuelto a hablar. Cuando Nacho se presentó en la puerta protestando porque se estaba haciendo el musical sin él y José María estaba dentro hablando al público, José María decidió que nunca más iba a hablar con su hermano y creo, según mis noticias, que lo ha cumplido. No se han vuelto a hablar desde entonces. Entonces hay que ponerles de acuerdo a ellos y que venga alguien con mucho dinero para pagarles. El problema es eso, que no solo ahora mismo no se puede hacer una película de No me puedo levantar, sino que No me puedo levantar ya no se puede volver a hacer, porque los derechos ya han prescrito. Entonces, creo que eran 15 años lo que habían firmado los hermanos para teatro musical, esos 15 años ya han pasado. Con lo cual, No me puedo levantar no se va a volver a poder hacer hasta que no se vuelvan a poner de acuerdo y se firme un nuevo contrato. Joder. Bueno, o los cedan los herederos el día de mañana. O los cedan los herederos el día de mañana. Los titulares actuales. Yo espero porque soy más joven, entonces todo va bien, pero no lo sé. No tiene muy buena pinta esto. Ya. No tiene muy buena pinta. Una lástima. Esto son cosas porque también he leído cada cosa de Hoy no me puedo levantar, de unas idas de olla. No, la realidad es esta. ¿Por qué no se ha hecho la película? Es esto. Es cierto que una oferta más firme hace ya bastantes años y el dinero que pidieron era desorbitado, pero es que pedían mucho dinero no porque lo necesiten, sino porque no querían que se hiciera. Ya. Porque si ellos quieren que se haga, se va a hacer. Pero tienen que querer y se tienen que poner de acuerdo. Ojalá Ana Torroja con los cascos azules intervenga y pueda ponerse de acuerdo. Por cierto, tú decías que en un principio rechazaste como un apóstol varias veces la opción de escribir Hoy no me puedo levantar y que el propio Nacho Cano, con el que dices que te lo pasaste fenomenal cuando te reuniste, fue el que te convenció y dijiste, oye, pues mira, ¿por qué no? Y tal, y que después con el tiempo también fue cuando tú renunciaste a la autoría, por así decirlo, o a aparecer. Lo cuento rápido. Claro, a mí me empiezan a llamar, yo acabo de terminar de rodar Días de Fútbol, yo era director de cine, habíamos estrenado ya con mucho éxito El otro lado de la cama, y me llaman para hacer un musical de Me quedo en teatro, y digo, esto es una locura, y dije, Y entonces es cierto que llamaron 2 o 3 veces para quedar, pero lo que también es cierto es que la primera vez que yo ceno con el productor y con Nacho Cano, me reí tanto en esa cena que dije, esto o sea, no puedo no hacerlo porque esto me va a abrir un mundo, ¿no? Y voy a vivir cosas que no iba a vivir de otra manera. Y eso sí que fue verdad. O sea, también se me ha costado la salud en algún momento de mi vida, pero arrepentirme de haberlo hecho, pues nunca. Y luego es que Nacho, cuando tú estás con él, es un tipo divertidísimo, muy ingenioso, muy rápido, y te hace sentir muy bien. O sea, yo con Nacho, el año y pico que estuvimos trabajando en Y no me puedo levantar, me lo pasé que te cagas. O sea, me reí con él como no me he reído nunca en mi vida. También yo era muy joven y Nacho es joven de espíritu y yo creo que nos debimos pasar un año entero borrachos. O sea, no. Lo que pasa es que luego es cierto que Nacho, una vez que ya el libreto estaba terminado y se empezó a trabajar y que hizo un casting maravilloso, porque, o sea, en ese primer casting de No me puedo levantar descubre a Inma Cuesta, a Javier Godino,
Miquel Fernández ya había trabajado, pero, hostia, y luego Diego París, que venía ya de mi mano, pero era un súper reparto, o sea, había muchísimo talento ahí, eso lo encuentra Nacho. Y lo que pasa es que en los ensayos, que duraron meses, o sea, porque empezaron a ensayar, yo estuvieron ensayando 5 o 6 meses. O sea, casi como en Estados Unidos, es una locura. Nacho empezó a cambiar cosas una detrás de otra, a meter chistes con los que yo no estaba de acuerdo, a cambiar escenas, y entonces hubo un momento que dije yo, no puedo firmar esto. Entonces llegué a un acuerdo con los productores, con una gran bronca que tuve con José Manuel Lorenzo, con el que me llevo maravillosamente bien. Tuve una enganchada buena, que le decía, yo es que me tengo que quitar de aquí, o sea, no puedo firmar esto, porque había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y igual digo, o sea, que el que tenía razón era Nacho, no yo, porque el éxito fue brutal, ¿no? Y firmé como argumentista. Luego, cuando a Nacho le echan, se pelea con Ángel Suárez, con el productor, se recupera mi libreto más o menos, y ahí sí se recupera, y ahí ya he recuperado mi nombre y firmo el musical, aunque seguía viendo muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, de estructura, de números que estaban metidos a capón y que se podían haber hecho de otra manera mucho más sencilla y se podían haber mejorado mucho. El libreto de No me puedo levantar tiene cosas horrorosas que se podían haber solucionado muy fácilmente, de verdad. Y al final, en los últimos meses en Madrid, ya me dejaron hacer más cambios una vez que se había estrenado ya, y pude colocar, por ejemplo, Cruz de Navajas de una manera sensata, porque como estaba metida Cruz de Navajas en el primer montaje, era un horror. Y lo que sí es cierto, tengo que decir, es que cuando se recupera el libreto original y Nacho, bueno, se va de musical, ahí hay una subida de ventas grande, ¿eh? Que Nacho siempre ha dicho que el musical se fue a la mierda cuando le echaron, eso no es verdad. Hubo una subida de ventas grande, y los primeros 6 meses en Barcelona fueron donde más dinero recaudó Un Nuevo Levantar en su historia. Porque eran llenos en el Teatro Tívoli, que son casi 1.600 butacas. Llenos otro tras otro. El éxito que tuvo Un Nuevo Levantar los primeros meses en Barcelona, eso fue una barbaridad. Bueno, pues sí, te iba a hacer una cosa de esas que hacen en las ruedas de prensa, decir, más que una pregunta, una reflexión, pero cuando uno llega a ese punto es mejor despedirse. No, ahora diga. No, fíjate, que el otro día estuve viendo Tenemos que hablar, porque, coño, me da rabia que hay muy pocas películas tuyas en plataformas disponibles para ver. Es por épocas, ¿eh? Porque de repente las adquieren durante un año, porque ahora no está ninguna, pero de repente hace 2 años estaban todas, ¿eh? Eso va por épocas. Pues nos pilló mal la entrevista, lo llego a saber, y decimos mentiras sobre Matilda, coño, un año antes para poder prepararte la entrevista en condiciones. Y el otro día, te digo, Tenemos que hablar, la estuve viendo, que no la había visto en su momento, y bueno, coño, voy a decir algo bueno de esa peli. Voy a intentar decir algo bueno porque lo siento, además. Creo que el reparto está bien en esta película. Sí. Y creo que los actores están muy bien dirigidos. El que no estuvo muy fino en esa película soy yo. Pero los actores sí. Michelle está maravillosa, Hugo está increíble, sí. Ladoire y Forqué están maravillosos. Y viendo a Ladoire y Forqué, te quería preguntar, ¿tiene algo de Fernando Colomo? ¿Tiene algo como de peli de comedia española de los 80? Y por eso no era una pregunta, era una reflexión. Yo viéndola me acordé de ese tipo de comedias, pues un Bajarse al Moro, o incluso de estas comedias madrileñas de Trueba de los años 80. ¿Tiene algo de eso? ¿Eso es una percepción que tengo yo, que me he inventado yo, o había algo cuando tú la estabas dirigiendo que te llevaba a pensar en eso? Pues no me acuerdo, la verdad. Yo sí que sé que es... O sea, sí que le puedo decir que es la única película que he hecho un poco de fórmula. O sea, porque hay películas muy malas y que no han funcionado, pero por lo menos eran películas especiales. Porque mi gran fracaso que en mi carrera, que es Días de Cine, que es una hostia tremenda, en todos los sentidos, una película que la gente odia, pero era una película muy valiente, que hablaba de algo muy original, que no se había tratado de esa manera en el cine, pero Una hora más en Canarias, que también es una película bastante floja, tiene por lo menos ese intento de hacer una película tipo Jack Demy, los números musicales, canciones bonitas y tal. El final es horrible. El guión de Una hora más en Canarias es muy malo. El guión de Una hora más en Canarias no está bien escrito y tiene unos fallos horribles. Pero Tenemos que hablar que es una película como más profesional, el guión está mucho mejor porque es de Diego San José, que sabe un huevo y es un gran guionista.
pero yo no fui capaz de darle nada especial a esa película como director. Visualmente es feísima. Vi un trozo hace un par de años y me pareció que era como horrible visualmente. Y es como una peli que es iba a decir la nada misma, no sé si tanto, pero un poco insulsa. O sea, como que yo creo que el cine tiene que tener algo especial. Y sobre todo ahora que se hacen tantísimas películas y que accedemos a tantos contenidos todo el rato, ¿no? Y me parece que esa película no tiene nada especial. Y es porque no supe darle nada especial. Era como que necesitaba tanto tener éxito con esa película, que fuera bien, Sí, era una película casi de encargo. Félez hizo lo que me pidió el productor, por otro lado, pero era lo que querían ellos. Y era como una película que podía haber dirigido cualquier otro director. No tiene ninguna personalidad, yo creo. Y sí, me parece que los actores están guays porque son muy buenos. Y hay secuencias muy bonitas descritas de Diego, sobre todo el monólogo de Michelle al final creo que está muy bien, antes de que vaya a salir a correr. La secuencia de la mesa del final creo que está bien. Y ahí hay una cosa de Diego San José, del regalo, de guión, el regalo que le da Salvador y tal, que eso está muy bien. Eso está el muy prólogo bien. está muy bien. El prólogo está muy bien. Es que la película tenía que haber ido por el prólogo. Sí, está muy bien, está muy bien. Esta película nace porque íbamos a hacer Días de Fútbol 2 y escribimos el guión de Días de Fútbol 2. O sea que está escrito, podemos confirmar que está escrito. Sí. Entonces Telecinco cuando lo leyó no les gustó, no la quisieron, y entonces Diego y yo transformamos ese guión en una comedia romántica, pero en ese camino yo no estuve muy fino. Bueno. Dice Mandacarayo, este pobre hombre se está despiezando y... No. No, o sea, por ejemplo, a mí Voy a pasármelo bien es una película que me gusta y que estoy contento de haberla hecho y estoy muy feliz. Es fantástica. Está muy bien, está muy bien. Yo aquí, gran defensor. Ay, mira, me está mandando un WhatsApp mi mujer, te voy a hacer la última. Ahora sí que es la última. Soy como el borracho de la noche que siempre dice la última. Yo soy un gran defensor de Voy a pasármelo bien y de Explota, Explota. Es que a mí el musical me gusta mucho, coño. Y son películas, los musicales Jukebox últimos en España me parecen muy buenos los dos. Me pregunta, pero esto ya te lo escuché en otra entrevista, pero quiero que nos lo cuentes. Queremos las canciones de Matilda. Dice mi mujer, queremos un CD, queremos... Es el mercado, amigo, ¿no? Sí. Tampoco hay merchandising en el teatro. Evidentemente los productores echan sus números y ellos serán los más interesados en que esto tuviera repercusión, pero si no lo hacen es porque ven que el costo que supone grabar el disco y la repercusión que va a tener no les merece mucho la pena. No lo sé. A mí me encantaría también que se grabara, sobre todo por el plazo que nos pegamos traduciendo las canciones, que es un trabajo de mucho, mucho tiempo. Y no sé, canciones como Quiet que nos llevó, no sé. O sea, es una locura traducir canciones. Ahora con Book of Mormon. Bueno. Lo hago con mi hermano, porque mi hermano es músico y entonces, claro, lo tienes que hacer con un músico. Y yo creo que ya va a ser la última que hagamos porque es agotador. Es que tardo más en hacer una traducción y adaptación de un musical que en escribir un guión al final. Y no está pagado al mínimo. Bueno. Sí. Bueno, no sé si Rufino tiene algo que decir. No, la verdad es que esperamos con muchas ganas ese libro del Mormón. Es verdad que la traducción seguro que va a ser un reto, lo es siempre, ¿no? Pero en este caso yo creo que va a ser especialmente complicado y nada, desearle muchísima suerte porque además será súper positivo para el género en España que Book of Mormon tenga éxito y invitarle, ¿no? A cuando se acerque el estreno a volver aquí, si le apetece. Sí, claro. Vale, pues estaríamos encantados. Dice Beadín, en cualquier caso, gracias David Serrano por lo que hace con el musical en España. Para mí es el mejor y quería recuperar un tuit de Ari cuando dijimos queréis hacerle preguntas, yo solo quiero darle las gracias. Por Hoy no me puedo levantar, por Billy Elliot, por Gris, por Voy a pasármelo bien y por Matilda. Ahí hay títulos que han sido importantísimos en mi vida. Es una de las personas que más feliz me ha hecho en teatro y cine, deseando su Book of Mormon. Muchas gracias. Yo te quiero dar las gracias también porque Matilda la he ido a ver 2 veces y la segunda vez que fui fue la primera vez que fui con mi hijo de 7 años, que cumplía 8,
a ver teatro musical. Lo que nos pidió por su cumpleaños fue que le lleváramos a Madrid a ver Matilda. Y personalmente me pasé el segundo acto emocionado viendo cómo él veía teatro musical, porque tiene algo pues de ciclo de la vida, ¿no? De pasarle nuestras obsesiones y nuestros gustos a nuestros hijos. Y fue muy bonito, fue una experiencia preciosa para mí. Hubo quien me dijo cuando saltó toda esta affair de que metimos la pata con Matilda y que dijimos cosas inexactas, quien me dijo, va a ser una entrevista tensa, va a ser un programa tenso. Todo lo contrario, David. Te quiero dar las gracias, primero por cómo has encajado todo, segundo por el tiempo que nos has regalado y por todo, tío. De verdad, mil gracias. Y disculpa en todo lo que... Esto porque bueno, creo que merece la pena contarlo, ¿no? Y que, sobre todo cuando son chavales, sí, pues aclarar un poco y ya está. Por supuesto. Toda la razón. Muchas gracias. Volvemos, amigos, el domingo por el 25º aniversario de Torrente con Los Viejos Gruñones, 25 años de que la vimos en el cine. O sea, pasamos de alta cultura a alta cultura, ya veis. Es una muy buena película. Es una película estupenda, si no, no le dedicaríamos un programa, ya te lo digo yo. Pero bueno, aquí estaremos Los Viejos Gruñones el domingo a partir de las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, a todos los que habéis llenado el chat y muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Rufino, y adiós. Muchas gracias, David. Buenas noches.